Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poco porque hoy, amigos, tenemos un tema candente que no nos podemos perder. ¿Y es que están listos? Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. La pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, esa química explosiva que traspasaba la pantalla, y que, bueno, al parecer, tuvo sus altibajos en la vida real. Pero lo que más llama la atención ahora es que hay rumores fuertes, muy fuertes, de que Hande estaría desesperada por recuperar a Kerem. Y no solo eso. También vamos a hablar de un cambio sorprendente en Hande, que ha dejado a todos boquiabiertos. Así que prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este drama, quiero pedirles algo rapidito. Suscríbanse al canal. Ya saben, es gratis y así no se pierden ni una sola noticia, rumor, chisme jugoso o análisis profundo de sus celebridades favoritas. Activen la campanita para no perderse nada y por supuesto, denle a me gusta si les interesa este tipo de contenido. Así me ayudan a seguir trayéndoles lo mejor. Ya saben, suscriptores, campanita, like. Y ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a desmenuzar este jugoso culebrón. Bueno, para ponernos en contexto, retrocedamos un poco en el tiempo. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Después del éxito arrollador de la serie turca Love is in the Air, la chispa entre ellos traspasó la pantalla y se encendió la llama del amor en la vida real. Imagínense la fantasía hecha realidad. Dos estrellas de la televisión, guapos, talentosos y para colmo, profundamente enamorados, el cuento de hadas perfecto. La serie que contaba la historia de Eda y Serkan, dos almas destinadas a encontrarse, encontró un reflejo sorprendente en la vida de sus protagonistas. Fueron inseparables como el mismo Serkan y Eda. Compartían fotos en redes sociales, donde su amor parecía brillar con luz propia. Sus viajes románticos eran envidiados por muchos, y cada aparición pública era una demostración de afecto y complicidad. Todo parecía de ensueño, un cuento de hadas moderno que todos queríamos vivir. Las revistas del corazón se llenaban con sus imágenes, sus entrevistas, sus declaraciones de amor. Eran la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el volátil mundo del amor y, especialmente, en el ojo público, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron los rumores de crisis, de pequeñas grietas en la perfecta fachada. Se hablaba de discusiones, de desacuerdos, de diferencias irreconciliables, rumores que en un principio eran desmentidos por las fuentes cercanas a la pareja. Pero la realidad, lamentablemente, se impuso. La distancia, la agenda apretada, las presiones mediáticas, todo conspiró para que el amor se desvaneciera. Y finalmente la noticia que rompió el corazón de muchos fans, y que dejó a la comunidad virtual en shock, Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia se esparció como un reguero de pólvora, generando tristeza y decepción entre los seguidores de la pareja, quienes veían en ellos la personificación del amor verdadero. Y ahí es donde comienza el verdadero drama, porque, amigos, los rumores no se han calmado. Al contrario, se han intensificado y multiplicado. Las fuentes cercanas a la pareja, los medios de comunicación turcos, las redes sociales, todos hablan, todos especulan, todos analizan. Y la narrativa principal, el hilo conductor de todas las conversaciones, es que Hande Erçel estaría desesperada por recuperar a Kerem Bürsin. Se dice, y esto es lo que alimenta la especulación, que Hande ha intentado desesperadamente comunicarse con él. Que ha buscado maneras creativas y sutiles de acercarse. Se habla de llamadas telefónicas, mensajes de texto, incluso de contactos a través de intermediarios. La discreción no ha sido, al parecer, la mejor amiga de Hande en esta situación. Y la cosa no queda ahí. Los rumores se han vuelto aún más jugosos. Se dice que Hande ha buscado la ayuda de amigos en común, de personas que forman parte de su círculo social y del de Kerem, con la esperanza de que actúen como mediadores. La idea sería tender puentes, limar asperezas y facilitar un acercamiento. ¿Será que estos amigos están dispuestos a ayudar? ¿O se mantendrán al margen, respetando la privacidad de ambos? ¿Pero por qué esta supuesta súplica de Hande? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que la ha llevado a aparentemente ir tras Kerem con tanta insistencia? ¿Qué ha impulsado a la hermosa y exitosa Hande a mostrar esta faceta de desesperación?
Pues bien, hay varias teorías, y todas ellas han sido ampliamente debatidas en las redes sociales y en los medios de comunicación. Algunos dicen que Ande se dio cuenta del gran error que cometió al terminar la relación. Que con el tiempo y la reflexión, ha arrepentido profundamente de su decisión. Que extraña a Kerem, no solo como pareja, sino como compañero, amigo y confidente. Que se ha dado cuenta de lo mucho que significaba Kerem en su vida, y que ahora, lejos de él, siente un vacío que necesita llenar. Otros especulan sobre la presión mediática que sufren las celebridades. Sobre la soledad que puede sentirse cuando se está en el ojo público rodeado de gente, pero quizás en el fondo sintiéndose solo. Sobre la necesidad de estabilidad emocional y sentimental, que puede ser aún más fuerte cuando se está expuesto constantemente a las críticas y a las opiniones ajenas. También se habla de la ambición profesional, de los proyectos futuros. ¿Será que Ande se dio cuenta de que Kerem era, además de su pareja, un apoyo fundamental en su carrera? Que juntos, como equipo, eran más fuertes. Que la ruptura ha afectado, de alguna manera, su crecimiento profesional. No podemos saber con certeza cuáles son las verdaderas razones detrás de esta supuesta desesperación. Es imposible, desde la distancia, adivinar lo que pasa por la mente y el corazón de Ande. Lo que sí es cierto es que los rumores son fuertes y persistentes. Y que la insistencia de Ande, si es que los rumores son ciertos, revela un sentimiento profundo y complejo. Y ahora, llegamos a la segunda parte de este explosivo combo, el sorprendente cambio de Ande Erçel. Y cuando digo sorprendente, créanme, es sorprendente. Se dice, y esto es lo que ha llamado aún más la atención de los medios y del público, que Ande ha estado trabajando mucho en su imagen, en su bienestar personal, y que ha experimentado una transformación radical. Un verdadero glow up. Para empezar, se habla de un cambio físico notable. Ande siempre ha sido una mujer hermosa, con una belleza natural y un estilo impecable. Pero al parecer, ahora se preocupa aún más por su salud, por su bienestar integral, y eso se nota a leguas en su apariencia. Se dice que ha adoptado un estilo de vida más saludable y equilibrado. Que se ejercita regularmente combinando diferentes disciplinas, desde yoga y pilates hasta entrenamientos de alta intensidad. Que se preocupa por mantener una alimentación balanceada, rica en nutrientes y antioxidantes, dejando de lado los excesos y los malos hábitos. Y el resultado es espectacular. La piel luce más radiante, el cuerpo más tonificado, y su energía parece inagotable. Pero el cambio no se limita a lo físico. Lo más importante y lo que realmente ha generado interés y especulación, es el cambio de actitud. Se dice que Ande ha trabajado mucho en su interior. En su autoestima, en su crecimiento personal, en el desarrollo de una mentalidad más positiva y resiliente. Ha buscado la ayuda de profesionales, desde psicólogos y terapeutas hasta coaches de vida, para superar posibles traumas emocionales, gestionar el estrés y la ansiedad, y fortalecer su autoconfianza. Ha meditado, ha practicado la introspección y la reflexión. Ha analizado sus errores del pasado, y ha buscado la manera de aprender de ellos y de mejorar como persona. Y esto se nota, amigos. Se dice que ahora es una persona más segura de sí misma, más tranquila, más centrada. Que irradia una energía positiva y un magnetismo innegable. Que ha aprendido a priorizar su bienestar emocional y a tomar decisiones más conscientes y saludables. Y esto, amigos, es lo que realmente ha generado una oleada de interés y especulación. Porque muchos en el mundillo del entretenimiento y en las redes sociales interpretan este cambio como una estrategia, premeditada o no, para intentar recuperar a Kerem. Dicen que Ande está mostrando una versión mejorada de sí misma, una versión más madura, más atractiva, no solo físicamente, sino también emocionalmente e intelectualmente, para intentar reconquistar el corazón de Kerem. ¿Será que Ande busca con este cambio demostrar que ha evolucionado, que ha aprendido de sus errores, y que está dispuesta a ser una mejor pareja? ¿Estará intentando con esta transformación despertar el interés y la curiosidad de Kerem, y darle una segunda oportunidad al amor? Pero, ¿será esto suficiente? ¿Podrá Ande con este cambio y con sus supuestas súplicas, lograr que Kerem Bürsin le dé una segunda oportunidad? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, y que ha alimentado debates interminables en foros y redes sociales. Kerem, por su parte, se ha mantenido hermético. Fiel a su estilo y quizás buscando proteger su intimidad, no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. No ha confirmado ni desmentido los rumores.
Se rumorea que está centrado en su carrera, en sus proyectos profesionales, y que prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático, evitando alimentar especulaciones. Sin embargo, en el mundo de la farándula, nada está escrito y todo es posible. Un reencuentro inesperado, una declaración pública, una foto juntos compartiendo un café, una sonrisa cómplice, cualquier cosa puede suceder. La posibilidad de una reconciliación, la idea de que el amor pueda resurgir de las cenizas, ha generado una gran expectación entre los fans y los medios de comunicación. ¿Podrán Ande y Kerem, dos almas que una vez se amaron, encontrar el camino de regreso el uno al otro? ¿O el destino tiene otros planes para ellos? Así que amigos, tendremos que estar atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación, a cualquier pista que pueda darnos información sobre esta posible reconciliación. Estaremos a la espera de cualquier señal que confirme o desmienta los rumores. Cada like, cada comentario, cada foto, cada declaración, todo será analizado y debatido. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de drama, chismes y especulaciones. Resumiendo, hemos hablado sobre los fuertes rumores de que Hande Erçel está desesperada por recuperar a Kerem Bürsin, y sobre el sorprendente cambio que ha experimentado Hande, tanto en su físico como en su actitud, y que al parecer, busca llamar la atención de Kerem. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta situación, desde el arrepentimiento y la soledad hasta la presión mediática y la ambición profesional. Y nos hemos preguntado si Hande logrará, finalmente, reconquistar el corazón de Kerem. Un verdadero culebrón digno de una serie de Netflix. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Siempre es un placer sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y analizar sus historias. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem tienen alguna oportunidad de volver a estar juntos? ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Qué les parece el cambio de Hande? ¿Creen que es auténtico? ¿O es una estrategia? ¿Han notado el cambio en Hande? ¿Creen que este cambio es positivo? ¿Creen que Hande ha aprendido de sus errores? ¿Qué consejos le darían a Hande? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, y crear una conversación entre todos. Me encanta leer sus comentarios. Compartan sus teorías y predicciones. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Así no se pierden ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estén atentos a mis redes sociales, porque allí encontrarán más información y chismes sobre sus celebridades favoritas. Estaré atento a los comentarios y a las redes sociales para seguir el debate. Gracias por ser parte de esta comunidad. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.